Minutos, ya ven ustedes a la senadora Paola Holguín, que nos acompaña muy amablemente a esta hora de la mañana aquí en nuestra mesa de trabajo. Senadora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo para ustedes y todos los televidentes de Teleantioquia. Bueno, ya nos estaba escuchando parte de lo que hemos informado a los antioqueños de un lado, del otro, lo que va a pasar hoy. Iniciemos precisamente, hablemos de muchos temas, entre ellos las reformas y demás, pero yo creo que uno de los puntos más importantes es lo que está pasando hoy, es el día cívico decretado por el gobierno nacional. Aquí en el departamento de Antioquia, por parte del gobernador, se dijo, vamos a trabajar normal. ¿Cómo percibe usted esta dinámica? ¿Qué pretende el presidente con declarar un día cívico en medio de estas reformas? A mí lo que me angustia es que este es un nuevo mecanismo de presión contra el Congreso de la República. Uno ve un presidente que permanentemente está tensando la institucionalidad, está violentando la división de poderes, el Estado de Derecho, el sistema democrático. Nosotros vimos el matoneo, porque no hay otra palabra, del presidente en sus redes contra los congresistas que firmaron el archivo, contra los alcaldes y gobernadores que decidieron lo obvio. En un país que está teniendo tantas dificultades económicas, el costo de un día cívico es enorme. Nosotros necesitamos, por el contrario, trabajar, trabajar y trabajar, no parar. Entonces, la primera condición es qué mal que el presidente no represente la unidad de la nación, qué mal que no respete al Congreso y que en lugar de dar un debate con argumentos se dedique a atacar, se dedique a presionar, además porque las movilizaciones ellos las utilizaron para ganar en lo que denominaron estallido social, que fue más una toma con violencia, vandalismo y terrorismo de las calles, y por eso además hoy la ciudadanía siente temor de un gobierno que podría repetir esos hechos, y además porque el presidente de la CUT, que apoya al gobierno, pues nos dijo que o la reforma o estallido social. Colombia no puede vivir en un chantaje permanente. Senadora, el lenguaje, y precisamente lo mencionábamos aquí en la frase del día en Consejo de Redacción del presidente Gustavo Petro, se ha tornado en el día de ayer un poco más incendiario de lo habitual. Dice alcaldes de la muerte, alcaldes de la miseria, para quienes simplemente no están de acuerdo con su postura o no están de acuerdo, pero respetan el día de la movilización y han dicho, pues quien quiera salir a marchar, que marche, pero nosotros vamos a seguir en jornada laboral. ¿Cómo interpreta usted este lenguaje, digamos, estos pronunciamientos que ya se van saliendo un poco de tono versus la unidad nacional que está buscando el gobierno nacional? Así es, yo creo que él va caldeando los ánimos, yo creo que, y nosotros lo vivimos en el Congreso la semana pasada cuando los congresistas del gobierno ingresaron cientos de personas a las instalaciones del edificio nuevo. Y obviamente uno tiene angustia porque ahí hay muchos empleados, ahí hay mucho personal y esos ciudadanos entraron a arengar, ofuscados, a presionar. Y lo más triste aquí es que uno siente que están otra vez instrumentalizando a la población, porque cuando uno estudia con detenimiento la reforma se da cuenta que es sumamente inconveniente. Es una reforma regresiva que con los sobrecostos y la rigidez que genera termina destruyendo empleos. El informe del propio Banco de la República dice que pueden perderse unos 450.000 empleos. Aleja cualquier posibilidad de formalización en un país donde más o menos el 53% de los trabajadores son informales y en un momento donde la economía no va bien. Es que nosotros pasamos de crecer más del 10% a crecer 0.6 en el 23, 1.7 en el 24. Esos niveles de crecimiento no dan para estos sobrecostos que él pretende generar, pero además no tiene en cuenta un tema fundamental. Aquí dato mata relato. Solo el 0.5% de las empresas, exactamente 0.44%, según el Registro Único Empresarial, son grandes empresas. Colombia es un país de MIPYMES, más del 90% son microempresas. Yo le pregunto a los colombianos, ¿qué microempresa va a poder con estos sobrecostos laborales en un momento de dificultad de la economía como el que hay hoy? Senadora, sí hay que hacer cambios y transformaciones, como lo dice el Observatorio de la Universidad Javeriana, que también le encuentra aspectos positivos a esta reforma laboral,
como la licencia de paternidad, como la disminución de obstáculos para contratar a migrantes. ¿Qué le espera a la ciudadanía que no entiende muy bien porque no ha pasado ni las reformas de la salud, está en estudio la reforma agraria, la reforma laboral, algunas archivadas? ¿Qué está pasando? Entonces hay dos discursos. De un lado se dice que hay un obstáculo por parte del Congreso para pasar las reformas y por el otro lado se dice que no hay suficiente sustentación por parte de ellas. Varias cosas. La primera es Colombia, Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Colombia sigue siendo una democracia, un Estado de Derecho con división de poderes. No es cierto que aquí haya un bloqueo institucional. A Petro le pasó su ley de plan de desarrollo, le pasó la primera reforma tributaria, le pasó la reforma pensional, le pasó la ley de paz total. Entonces el Congreso ha aprobado muchas leyes, pero ¿cómo aprobar las leyes que encontramos inconvenientes? ¿Cómo aprobar una reforma a la salud que genera sobrecostos en los nocturnos, en los dominicales y festivos en un país donde más del 20% de los trabajadores están en horario nocturno, más del 23% trabajan domingos y festivos? Eso es muy difícil. ¿Cómo permitir que el gobierno en una ley acabe el contrato sindical? Cuando hay tantos trabajadores en empresa que tienen este modelo de contratación. ¿Cuál es la ofuscación contra el contrato sindical? Que genera un nuevo sindicalismo, un sindicalismo democrático, un sindicalismo que no ve al empresario como enemigo, sino como aliado. Es que sin empresario no hay empresa, sin empresa no hay empleo y sin empleo no hay sindicato. Eso es lo básico. Y a uno le duele que este gobierno solo quiera escuchar a los que piensan como él. Nosotros en audiencias públicas hemos tenido a los directores de la CUT, pero también a los directores de UTEPEC como Alejandro, que es el sindicato de petróleos, o de Sintracontexa, o el de Compañía de Empaques, también son sindicatos y están contra la reforma laboral. Senadora, ¿qué decirle a esos antioqueños o a esos colombianos? Usted ya lo mencionaba, pues digamos que como está la realidad del país hace que tengamos pensamientos diversos, pero esas personas que dicen, pero es que ¿por qué no entiende que la reforma es necesaria? Es que son los derechos de nuestros trabajadores, es que nos toca muy duro, las empresas nos dan muy duro, las horas extras, el tiempo laboral. ¿Qué decirle a esas personas que creen que esa reforma es buena, que ese texto es positivo? Lo más bonito se lo escuché yo a un presidente de un sindicato. Él decía: el salario no se decreta, lo termina imponiendo la realidad del mercado. Y es, ¿qué prefieren los trabajadores? Tener que se diga en una ley, que es papel, que van a tener más gabelas y que cuando el empleador, cuando el empresario se dé cuenta del sobrecosto, diga entonces hay que empezar a despedir gente, porque eso no lo dice la oposición, lo dice el Banco de la República. Empezarían perdiendo el empleo 450.000 personas más o menos. Colombia es un país que tuvo un índice de desempleo de más de 11% en enero de este año, que tiene una informalidad de más o menos el 53%. Aquí el gobierno está hablando en nombre de un círculo muy pequeño de empresas que podrían asumir esos sobrecostos. Vuelvo y digo, solo el 0.5 son grandes empresas. ¿Qué va a pasar con los demás? Además, los colombianos tienen que saber, el año pasado en Colombia se cerraron más empresas que en pandemia. Más empresas se declararon ilíquidas. Entonces, hoy hay una situación económica, el palo no da pa' cucharas. Este no es un tema de radicalismo ideológico, este no es un momento de egoísmo, de cómo yo gano más y acaparo más. Hay que pensar en el país, hay que pensar en el que no tiene empleo, hay que pensar en el que está informal y que con esta reforma jamás podrá formalizarse. Hay que pensar que un país que hoy está destruyendo empresas, hoy está destruyendo empleos, porque además la mayoría de esas empresas que se cerraron son microempresas. Entonces, este es un gobierno que está acabando con ese tejido empresarial popular y eso es lo que nosotros queremos salvar, eso es lo que nosotros queremos rescatar. Además, porque hay una cosa muy sencilla. Si a usted hoy producir aquí le cuesta X número de plata,
y en otro país le cuesta menos, usted se lleva la inversión. Y eso es lo que está viviendo Colombia hoy. Una fuga de inversiones, un cierre de empresas que no pueden con los sobrecostos y una economía que por el exceso de impuestos se está contrayendo. Colombia es el segundo país de la región con más días festivos. Esos sobrecostos festivos recaen en un país donde es el segundo que más festivos tiene. Es uno de los países, el segundo, también está como en el primero o segundo que tiene la jornada laboral nocturna más amplia. Entonces el llamado es, con base en datos reales, hagamos las reformas. Colombia necesita sensatez, no radicalismo ideológico, porque hoy lo que estamos provocando es una crisis en todos los sectores. Senadora, ilústrenos un poco de lo que va a pasar hoy en la Comisión Séptima del Senado, porque a la par con este día de marchas y de manifestaciones, pues va a haber un debate muy importante hoy en el Senado. Comienza con la ponencia de archivo, luego con la ponencia positiva a la reforma y luego con dos alternativas. ¿Cuál es esa cronología hoy? Luego de que discutan la ponencia de archivo, si pasa o no pasa, ¿cuáles son los escenarios posteriores? La ponencia de archivo la firmaron 8 de 14. O sea, hoy tendría mayoría, hoy lo que procedería es que esa reforma sea archivada y ni siquiera se debata. Si no se logran los votos para el archivo, entonces se procede a votar las demás, la ponencia del gobierno, las ponencias alternativas. Normalmente el debate se da en orden de radicación. ¿Qué dificultad encuentra uno hoy? En esta reforma el gobierno no aceptó verdaderamente el diálogo tripartita y se hicieron unas audiencias que fueron sumamente agresivas. Nosotros vimos en una de las audiencias al presidente de la CUT diciendo, pues si no la pasan hay un nuevo estallido. En otra que tuvimos en el Congreso salió iracundo el senador Arias y pusieron a arengar a la gente del SENA. Mire, por ejemplo, el tema de aprendices. Hay una cosa obvia. Hoy hay unos aprendices, obviamente como el SENA no necesariamente forma lo que el mercado está pidiendo, en muchos casos a los empresarios les toca monetarizar ese aprendiz porque no existe en el SENA para contratarlo, y hoy lo que pretenden es que al aprendiz se le pague el mismo salario que un trabajador. Yo les hago una pregunta. Si el empresario tiene que pagar lo mismo por alguien experto con experiencia que por el aprendiz a quien contrata. El tema, por ejemplo, de la licencia de paternidad pasa de 2 a 4 semanas. Eso al sistema de salud le vale cada semana más 60.000 millones de pesos en un sistema que hoy está teniendo las dificultades que está teniendo. Entonces, hay cosas que son como dulces envenenados, porque suenan muy bonito, pero en la práctica tienen el efecto totalmente contrario. ¿Yo qué espero? Que logremos archivar la reforma, que me angustia el matoneo, las amenazas contra los senadores. Mire, es que una de las senadoras, por respeto omito el nombre, la hospitalizaron el jueves del estrés por la cantidad de amenazas que sufrió después de firmar la ponencia de archivo. Una democracia no funciona bien así. Uno no puede reemplazar el debate técnico por la amenaza, la presión. Es que hay mujeres, hay hombres que tienen familia. Y se junta hoy el debate con las muy marchas. delicado ese tema. Y además seguramente nos van a llenar la Plaza de Bolívar. Yo ahora tengo que salir a Bogotá al Congreso. Que Dios nos cuide, porque a la Cámara no la citaron. Nosotros en Senado sí vamos a trabajar, pero hoy también vamos a padecer la tensión de toda esta gente que están llevando para tratar de llenar las plazas, pero además con un discurso tan incendiario que el temor que uno siente es por los funcionarios y las personas que allí van a estar expuestas. Bien, Paola Holguín, senadora de la República, gracias por estar con nosotros. Bienvenida siempre a Consejo de Redacción. No, muchas gracias a ustedes y acabo felicitando al gobernador de Antioquia, al alcalde, a todos los alcaldes y gobernadores que entendieron que Colombia no necesita días para vagar o para generar presión y romper el sistema democrático. Nosotros necesitamos, por el contrario, trabajar más para que este país crezca y superemos todas las dificultades que tenemos.